Bien, el problema 72 se encuentra en las coordenadas del punto donde la tangente a esta curva, la recta tangente a esta curva, en el punto de abscisa -1 corta la curva. ¿Vale? Es decir, que yo tengo una curva donde hay una tangente y esa tangente corta a esta misma curva en otro punto. Nos piden ese punto. Entonces, bueno, pues esta es la curva, que es de grado 3, ¿vale? Tiene una curvatura así, será una cosa así, que es de grado 3. Entonces, igual me están pidiendo aquí la tangente aquí y corta en otro punto, ¿vale? Bien, entonces hago la derivada. En x igual a 1 sustituyo aquí y calculo la pendiente de la recta tangente. Y entonces la recta tangente va a ser, bueno, también antes calculo el punto donde me piden la coordenada, la tangente. En x igual a 1 voy aquí y calculo su imagen, que es -2. Por lo tanto, el punto es el -1, -2. Y entonces con la pendiente y el punto, pues tengo la recta tangente, aquí en forma explícita. Y ahora hago la intersección entre esta función y la recta tangente, entre la función y la recta tangente. Opero esta ecuación de tercer grado y calculo, pues una solución va a ser -1, otra va a ser 2 y otra va a ser, pues no la he calculado, pero, bueno, pues luego a ver si la calculo la otra vez, que porque tendría que tener otro punto de corte. Si hay 3 de tercer grado, eh, tercer grado, hemos dicho que en x igual a -1. Ah, no, he dicho antes algo mal en la clase. En la clase he dicho que el -1 es la tangente. Ah, sí, sí, -1 es un punto, -1, sí, sí, -1 es un punto de la recta tangente y es un punto de la función. Sí, sí, vale. Sí, lo he dicho bien. Vale. Bueno, entonces total que el punto es este, ¿ok? 72. Bien, el siguiente problema, el 94. El 94, 81, 85, 88, 94. Entonces, bueno, consideremos la función x por seno del logaritmo de x en este intervalo. Bien, entonces nos dice de forma razonada el valor exacto de las abscisas de los puntos de corte con el eje o x y los intervalos donde crece y decrece. Donde crece y decrece. Entonces, bueno, pues ya hemos pedaleado un poquito en la clase que para que esto más o menos, lo que dice José, para que se den estas tres soluciones, pero bueno, aquí desde cero no sería, también estaría falta aquí un 1 con corchete para que se den estas tres, pero luego aquí habría que poner también desde 1, ¿vale? Desde 1, no desde cero, sino desde 1, la solución está de aquí. Bueno, luego le echo un vistazo a ver qué, a ver qué dice Antonio. Bueno, entonces el problema número 94, bueno, pues lo tendré al final del todo, en los que hemos incorporado estos días, en las dudas. Bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces, bueno, primero los puntos de corte, pues igualo a cero, esto de aquí lo igualo a cero, para los puntos de corte. Entonces veo que cuando esto sea cero o cuando esto sea cero. Cuando esto es cero, pues hombre, en x igual a cero, de acuerdo, pero no está en el dominio de definición. Y luego cuando esto de aquí sea cero, es decir, cuando el logaritmo sea igual al arcoseno de cero. Logaritmo de x igual al arcoseno. El arcoseno de cero es npi, ¿vale? Npi. Es decir, cuando lo de dentro sea igual a npi. Habría que poner aquí logaritmo de x igual a npi. Y ahora le doy valores. Para n igual a 0 tendría esto. Para n igual a 1 tendría esto. Para n igual a 2, bueno, no lo he escrito, pero tendría esto, logaritmo de x igual a 2pi. Bueno, en general npi. Y entonces de aquí nace x igual a 1, de aquí nace x igual a elevado a pi, y de aquí nace, bueno, ¿vale? La ecuación que habría que escribir, logaritmo de x igual a 2pi, logaritmo neperiano de x igual a 2pi, nacería x igual a elevado a 2pi. Bien, estas tres serían las tres que pone Antonio, pero ya hemos visto que esa función, representándola, pues hay infinitos puntos de corte con el eje x, hay infinitos, ¿vale? Para n igual a -1, para n igual a -2, para n igual a -3, para n igual a -4, todos esos puntos
Son puntos de corte. Bien, en cuanto a la derivada, pues hacemos la derivada. Bien, vemos que podemos simplificar la derivada aquí, salvo cuando x es 0. Esta simplificación está bien hecha para todo valor de x menos el 0. Bien, entonces tengo esto de aquí, esta es la derivada, y me dice, bueno, calcula dónde crece y decrece. Bueno, pues igual a 0 para saber los puntos donde hay máximos, posibles máximos y mínimos, donde cambia el crecimiento o decrecimiento. Y entonces veo que es una ecuación de una ecuación trigonométrica, pero que el ángulo es el mismo. Está muy bien eso, logaritmo de x, ese es el ángulo. Y entonces, bueno, pues no hace falta elevar todo hasta el cuadrado, pasar uno al otro lado, elevar al cuadrado, sino que paso de aquí y consigo la tangente. ¿Vale? La tangente de ese ángulo. La tangente de ese ángulo igual a -1. Pues genial, pues ese ángulo igual al arco tangente de -1. Y el arco cuya tangente es -1 es 3π más su periodo, más nπ. Y aquí es donde veo, bueno, pues que me di cuenta que había un mogollón de valores donde se hace 0 la primera derivada. Y por lo tanto un mogollón de valores donde crece, decrece, crece, decrece. ¿Vale? Bien, por lo tanto, pues no están bien las soluciones del problema este. En cuanto al problema siguiente, que sería el 96, dice, bueno, pues sea esta función racional, bueno, pues que tiene aquí con denominador numerador exponencial, donde A y B son valores conocidos, son parámetros, ¿vale? La variable es x, f de x, y donde A es mayor que B y B es mayor que 0, por lo tanto A y B son los dos positivos y A es mayor que B. Entonces hace la derivada, simplifícalo, estudia el crecimiento, y luego punto de inflexión y las ecuaciones de las asínotas. Entonces, bueno, primero la derivada de esta función, que está aquí, y lo que hemos comentado, ¿no? Pues para poder simplificar, no tengo que desarrollar el denominador para simplificar. Al contrario, para simplificar lo que tengo que hacer es factorizar. Y para factorizar, ya el denominador lo tengo factorizado, por lo tanto ni se me pasa por la cabeza desarrollar esto. Después, tampoco se me pasa por la cabeza, yo tengo aquí siempre en las derivadas voy a tener un sumando de derivadas de un cociente, quiero decir, bueno, en un cociente y también, bueno, sí, un cociente. Entonces, tengo un sumando y aquí otro sumando. Por lo tanto, voy a buscar a ver si hay algo común antes de operar, a ver si puedo sacar factor común. Y veo que no puedo sacar factor común nada. No hay, aquí hay un factor, aquí otro, aquí un factor y aquí otro. Y no hay nada común. Bueno, si hay común el elevado a x, que tampoco es demasiado. El elevado a x es factor común a los dos. Bien. Podría haberlo hecho desde el principio, no lo he hecho. Pero ahora lo que he hecho es con la imaginación a ver si hay esto por esto, esto por esto, esto por aquello y esto por aquello, a ver si hay algún elemento común. Y efectivamente, si este por este por este, me da lo mismo que esto por esto. Me da AB elevado a x por elevado a x y aquí AB elevado a x por elevado a x. Por lo tanto, esto se me va con esto. Y entonces me queda esto por esto aquí y esto por esto aquí. Entonces llego a esto de aquí. Y aquí saco factor común elevado a x y me da la primera derivada. Bien, ahora me dicen dónde crece y dónde decrece la función. Pues igualo a 0 la primera derivada. Todo esto lo igualo a 0. Y veo que denominador, pues no se hace 0 ningún valor. O sea, bueno, el denominador pasa aquí multiplicando y desaparece. Esto no se hace 0 porque A es mayor que B. No es 0. Y esto tampoco es 0. Por lo tanto, no se anula en ningún punto. Es decir, que la función o crece siempre o decrece siempre. Entonces le doy un valor, le damos un valor a la x, ¿vale? El que sea, para x igual a 3, da igual. Y esto da positivo, esto da positivo, perdón, esto da positivo, esto da positivo y esto de aquí da negativo. Para cualquier valor de x, esto siempre es negativo porque a es mayor que b. Por lo tanto, siempre decrece. Decrece para todo valor de x. Y después, bueno, tenemos el punto de inflexión, hay que hacer la segunda derivada. Bueno, pues queda todo esto la segunda derivada, la derivada de un cociente, no el hospital con tu c, no el hospital, sino la derivada del cociente. Entonces, bueno, pues lo primero, como es la derivada segunda, pues estas derivadas segundas siempre se pueden simplificar. Busco si hay alguno, aquí hay 4 factores, 4 de estos, pues aquí hay 2 de estos y aquí hay 1. Por tanto, este se va con este cuadradito y esto se convierte en un 3.
Y luego, bueno, pues veo a ver si hay algo común antes de empezar a operar lo que hemos dicho en clase, ¿no? Antes de empezar a operar todo esto, pues veo si en este sumando hay algo común a este de aquí para sacar factor común y operar mucho menos. Entonces veo que aquí hay b cuadrado menos a cuadrado elevado a x y aquí también. Vale, pues saco factor, esto que marcaba así, esto que me va a ayudar a mí a la vista, me va a ayudar a sacar factor común, que lo he puesto aquí. Entonces todo esto multiplica a esto de aquí, que está aquí, y multiplica a menos 2a por elevado a x. Menos 2a elevado a x. Ya está, tengo esto aquí. Entonces miro esto lo pongo aquí, esto se puede comprimir un poquito más, operar, pues sí, esto y esto se queda menos a elevado a x y ya está, e igual a 0, no puedo hacer más, ya tengo esto factorizado, esto de aquí, no hay nada común, no hay nada igual, ya lo hemos visto antes. Bien, entonces esto pasa al otro lado multiplicando y entonces es cuando esto sea 0 y cuando esto sea 0. Hay dos factores. Entonces, esto de aquí, esto no se hace 0 nunca y esto tampoco. Por lo tanto, esto fuera. ¿Vale? Esto puede pasar al otro lado dividiendo 0 entre eso. ¿Vale? Pero puedo pasar dividiendo, pues porque esto no se hace 0 nunca. Porque uno puede decir, no, pues entonces vamos a pasar esto dividiendo también. Esto lo pasamos dividiendo y desaparece, sí. Pero es que esto sí que puede ser 0. Hay un valor de x que esto puede ser 0. Y 0 entre 0 no es 1. En cambio, como esto no puede ser 0, pues esto pasa dividiendo y 0 entre algo, 0. Esto sí que puede pasar dividiendo. Esto sí que no puede pasar dividiendo. Porque esto puede ser 0. ¿Vale? Cuidado. Esa apreciación que no la he dicho en clase. Me ha venido a la cabeza ahora. Bueno, entonces esto sí que lo igualamos a 0. Y de aquí despejo x elevado a x igual a b partido por a. Entonces x es igual al logaritmo neperiano de b partido por a. Y lo que hemos comentado en clase, no tengo que estudiar el signo de segunda derivada porque el enunciado dice que hay un punto de inflexión. Sabiendo que la gráfica f de x tiene un punto de inflexión. Bueno, pues si tiene un punto de inflexión, pues ya sé que es este. ¿Vale? Por lo tanto, calculo la coordenada y ya está. No tengo que estudiar el signo de la segunda derivada. Entonces la coordenada y, pues pongo esto, pim pam, y me da la coordenada y. Este es el punto de inflexión. Y luego en cuanto a asíntotas verticales de esa función, pues esta es la función y bueno, pues tengo que razonar que no se hace cero el denominador en ningún valor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo igualo a cero esto en una pequeña ecuación, me daría elevado a x igual a menos b partido por a. Y elevado a x siempre es positivo. No me puede dar algo negativo que es menos b partido por a. No hay ningún valor que haga cero esto. Por lo tanto, no hay asíntotas. No, bueno, no lo he dejado aquí bien claro. No hay asíntotas verticales. No lo he puesto. No hay asínota vertical. ¿Asínota horizontal? Pues sí. Cuando x tiende a infinito, de esto de aquí, me da infinito partido por infinito. Aplico el hospital. Entonces se va esto de aquí y esto de aquí también se va. Y luego aquí esto de aquí y esto de aquí fuera y me da b partido por a. Por lo tanto, la recta y igual a b partido por a. Hay que ponerlo explícitamente, ¿eh? No vale con decir, bueno, hago el límite y ya está. No, no, no. Hay que poner bien clara la recta horizontal y igual a b partido por a. Y aquí lo mismo, si me hubiera dado un valor de x igual a 3 o x igual a 2, la recta vertical, la asínota vertical hay que dejarla bien clara. X igual a algo. Y aquí y igual a algo. Entonces hacia la izquierda o hacia menos infinito, cambio x por menos x y x tendiendo a más infinito. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, por lo tanto 0 y 0, y me da a partido por b. Es decir, igual a partido por b. Vale, en cuanto al 101, pues que hemos dicho que es, bueno, es un problema más del año que viene porque es de 3D, o sea, en 3 dimensiones. Este es el vector OP, o sea, el vector que une el 0, 0, 0 con el punto P. Por lo tanto, el punto P es un punto genérico, ¿vale? Punto que no es un punto concreto fijo en el espacio, sino que depende de un parámetro, ¿no? ¿Vale? Veremos que esto es un punto de una recta, o sea, son las ecuaciones paramétricas de una recta. Al igual que si tuviera dos ecuaciones solamente, serían las ecuaciones paramétricas de una recta en 2D, pues si tengo tres es lo mismo, ¿vale? O sea, tú le vas dando valores a la S y vas calculando puntitos. Por lo tanto, bueno, anyway, un punto genérico o el vector OP, que va desde O hasta este punto. Bueno. Entonces dice, hay la longitud mínima. Bueno, pues si yo hago el módulo de este vector, estoy calculando una función
¿vale? El módulo estoy calculando una función que es la distancia de ese punto genérico, de esa recta, hasta el punto 0, 0, 0. Entonces, es un problema de optimización. Derivo e igual a 0. Derivo todo esto, igualo a 0, y así calculo una ecuación de primer grado en S y calculo la S para la cual está más cercana al 0, 0, 0. Y entonces, bueno, lo pongo aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y me da la distancia. No me pregunta en el punto más cercano, sino la distancia del punto más cercano. Y por último, 120, que es un problema también de optimización, como este último que hemos visto, de optimización. El 120 es un cono... Sí, en 5 minutos. Entonces, un cono circular recto, ¿vale? Un cono que está inscrito aquí, en una esfera, tal. Entonces, tiene de altura h y de radio r. Está inscrito en una esfera de radio r mayúscula, ¿vale? Entonces, dice, muestre que el volumen del cono se puede expresar así, ¿vale? R va a ser dato, por así decir, ¿vale? Un cono está inscrito, ¿vale? Un cono de radio R está inscrito en una esfera de centro O y radio R, tal como se muestra en la figura. Okay. Bueno, entonces hay muchos conos inscritos aquí en esta esfera de aquí, ¿no? Pueden ir variando, varían R, R y H. Por lo tanto, R y H están ligadas, ¿no? Están ligados. Entonces, muestre que el volumen del cono se puede expresar así. Bueno, pues eso, ya está, es un problema de... Epa, me he pasado, 120, ahí va. Aquí está el 120. Entonces, bueno, pues tengo que la esfera tiene radio R. Entonces me voy a fijar en este triangulito de aquí. Bueno, también me voy a haber fijado en este de aquí. Pero este de aquí no conozco casi, o sea, yo no conozco cuánto vale esto de aquí. Conozco que esto es H, conozco que esto es R, pero no tengo ni idea cuánto vale esto. Pero en cambio esto de aquí sí que aquí sí, en este de aquí, que lo he puesto aquí. Vale R, esto vale, mira, H, vale H menos R. Esto es R de aquí mayúscula. Este trocito de aquí, que es este, vale H menos R. Y esta hipotenusa vale R. Por lo tanto, aquí sí que tengo relacionados H y R, que son las variables. Las variables son H y R. Las relaciono con Pitágoras. ¿Vale? R cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cuadrado al cuadrado. Entonces, la función a optimizar, aunque, bueno, no he hablado de optimizar, yo me he lanzado, pero sin más nos ha preguntado por el volumen. Entonces, el volumen sería este. Un tercio de la base por la altura. Pero hay que dejarlo en función de h. ¿Por qué? Porque me dicen, bueno, primero porque me dicen que lo deje el volumen, ¿veis? En función de h solo, no está de r minúscula. Y luego, ¿para qué? Para luego derivar en función de h y ya está. Porque me va a preguntar el máximo. Bien, entonces lo dejo en función de h. Por lo tanto, de aquí despejo r minúscula. Despejo r minúscula de aquí arriba, r al cuadrado. Y lo pongo aquí. Entonces opero, pim, pam, las r se van, tal. Total, que me queda esto de aquí. Y es lo que me han dicho, ¿eh? Me queda esto de aquí. Bien, y entonces la siguiente pregunta es, sabiendo que existe un cono inscrito que tiene volumen máximo, sabiendo, ¿vale? O sea, es decir, no tengo que estudiar la segunda derivada, o sea, la primera derivada, a ver si es máximo o mínimo. Ya me están diciendo que es máximo. Muestre que el volumen de dicho cono es este. ¿Vale? Pues entonces hago la primera derivada, o sea, derivo el volumen respecto de h e igual a 0. Y despejo h de aquí. Saco factor común, lo que tengo, tal. Obtengo que hay dos valores, hay uno que es h igual a 0, que no tiene significado físico, h igual a 0, y el otro es h igual a 4r partido por 3. Esta es la h que me da el volumen máximo. Bueno, pues con este volumen lo pongo aquí, esta h la pongo aquí, al cuadrado y al cubo, opero y me da el volumen que me dicen. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo, amigos. Venga, suerte mañana en el examencillo. Cancelar. Suerte mañana en el examencillo y a por ellos.